Hola, hola, hola a todos mis preciosos suscriptores y a todos los que estáis pasando por aquí por primera vez. Qué alegría teneros de nuevo en mi canal. Espero que estéis teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, con muchas ganas de pasar un rato agradable conmigo. Hoy, como ya habréis podido intuir por el título, que lo reconozco, es un poquito dramático, pero tenía que llamar vuestra atención. Vamos a hablar de un tema que me apasiona, que me intriga, y que sé que a muchos de vosotros también os interesa muchísimo. Demet Özdemir. Sí, la increíble, talentosa y bellísima Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de ella de la forma en que quizás os lo esperáis. No vamos a hacer un simple repaso de su filmografía, ni un análisis superficial de sus looks más icónicos. No, no. Hoy vamos a ir un poquito más allá. Vamos a adentrarnos en un tema que para mí es crucial en su carrera y que creo que la ha catapultado al estrellato que disfruta hoy en día. Y es que para mí hay un momento clave, una oportunidad que definió su trayectoria y que sin ella, quizás no la veríamos brillando como lo hace actualmente. Una oportunidad que, me atrevo a decir, fue su gran oportunidad. Y dentro de esa gran oportunidad, una confesión que quizás muchos no conocéis y que, en mi opinión, lo cambió todo. Impresionante. ¿Verdad? Así que poneos cómodos, preparad vuestra bebida favorita, relajaos y preparaos para un viaje a través de la carrera de Demet Özdemir, donde exploraremos ese punto de inflexión que la convirtió en la estrella que todos admiramos. Y por supuesto, antes de que se me olvide, si aún no estáis suscritos al canal, no esperéis ni un segundo más. Dadle al botoncito rojo de abajo, activad la campanita para no perderos ni uno solo de mis vídeos y uníos a esta maravillosa comunidad. Os prometo que no os arrepentiréis. ¡Vamos allá! Bien, como os decía, vamos a sumergirnos en el universo de Demet Özdemir. Una actriz que ha conquistado nuestros corazones con su talento, su carisma y su belleza innegable. Pero, ¿qué es lo que la diferencia de otras actrices? ¿Qué la hace tan especial? Para mí la respuesta es clara: su capacidad para conectar con el público, su autenticidad y por supuesto su perseverancia. Pero esto va mucho más allá de una simple fórmula para el éxito. Demet ha sabido construir su camino ladrillo a ladrillo, superando obstáculos y aprendiendo de cada experiencia. Es una guerrera, una luchadora incansable. Demet no llegó al estrellato de la noche a la mañana. Su camino estuvo lleno de esfuerzo, dedicación y por supuesto, la búsqueda constante de oportunidades. Y es que, como todos sabemos, el mundo del espectáculo es competitivo, exigente y a veces cruel. Pero Demet nunca se rindió. Siempre creyó en sí misma y en su talento. Y esa fe inquebrantable fue lo que la impulsó a seguir adelante, a pesar de los obstáculos. Vamos a analizar un poco más a fondo este aspecto de su personalidad, porque es realmente inspirador. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abrumados por las dificultades? ¿Cuántas veces hemos estado a punto de tirar la toalla? Demet nos demuestra que la clave está en la persistencia, en no perder la esperanza, en seguir luchando por nuestros sueños, sin importar lo difícil que parezca el camino. Antes de convertirse en la estrella que es hoy, Demet dio sus primeros pasos como bailarina. De hecho, formó parte del equipo de bailarines de Bengu, una famosa cantante turca. Y aunque disfrutaba mucho bailando, Demet sentía que quería algo más. Quería expresarse a través de la actuación, quería contar historias, quería conectar con el público a un nivel más profundo. Pensemos por un momento en ese momento de transición. Dejar una carrera que ya estaba dando sus frutos, una zona de confort, para aventurarse en un territorio desconocido. ¡Qué valentía! Esto nos habla de una persona con una gran ambición, con una sed insaciable de explorar su potencial. Y es que a veces para alcanzar nuestros sueños, tenemos que tomar decisiones difíciles, tenemos que arriesgarnos, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Así que decidió dar el salto y probar suerte en la actuación. Sus primeros papeles fueron pequeños, pero le sirvieron para aprender, para ganar experiencia y para darse a conocer en la industria. Participó en series como Sanabir S.R. Vereceğim, Te daré un secreto, y Kurt Seyit Besura, pero ninguno de estos proyectos le dio la proyección que ella esperaba. Fueron años de aprendizaje, de trabajo duro, de pequeños papeles que, sin embargo, fueron fundamentales para su crecimiento como actriz. No nos equivoquemos, cada uno de esos roles, por pequeño que fuera, le enseñó algo valioso,
le dio la oportunidad de pulir sus habilidades, de conocer el funcionamiento de la industria y de construir una base sólida para su futuro. Y aquí es donde entra en juego esa gran oportunidad de la que os hablaba al principio. Para mí, esa gran oportunidad fue su papel protagónico en la serie Zilek Kokusu Aroma de fresas. Esta serie, una comedia romántica juvenil, fue un éxito rotundo en Turquía y catapultó a Demet a la fama. Zilek Kokusu fue mucho más que una simple comedia romántica. Fue el trampolín que impulsó la carrera de Demet hacia el estrellato. Fue el proyecto que le permitió mostrar su talento al mundo, que le dio la visibilidad que necesitaba para convertirse en una estrella. Fue, en definitiva, el punto de inflexión que marcó un antes y un después en su vida. En Zilek Kokusu, Demet interpretó a Asl, una joven soñadora y optimista que trabaja como pastelera y que se enamora de Burak, un joven rico y mujeriego interpretado por Yusuf Zim. La química entre Demet y Yusuf era palpable y la serie enganchó al público desde el primer momento. La elección de Demet para el papel de Asl fue un acierto total. Su frescura, su naturalidad y su carisma encajaban a la perfección con el personaje. Y la química con Yusuf Zim era innegable. Juntos crearon una pareja entrañable que conquistó el corazón del público. La serie se convirtió en un fenómeno social, generando un gran revuelo en las redes sociales y catapultando a Demet a la fama. Pero ¿por qué creo que Zilek Kokusu fue la gran oportunidad de Demet? Porque le permitió mostrar todo su talento y su versatilidad como actriz. Demet no solo era hermosa y carismática, sino que también demostró tener una gran capacidad para la comedia y para el drama. Su interpretación de Asl era fresca, natural y cercana al público. No se limitó a interpretar un papel. Se metió en la piel de Asl, le dio vida, la convirtió en un personaje real y creíble. Su actuación era tan convincente que el público se identificaba con Asl, reía con ella, lloraba con ella, sufría con ella. Y esa capacidad para conectar con el público es, sin duda, una de las claves del éxito de Demet. Además, Zilek Kokusu le abrió las puertas a otros proyectos importantes en su carrera. Después de esta serie, Demet protagonizó No. 309, otra comedia romántica que también fue un éxito en Turquía. Y luego llegó Erkencikus Pájaro Madrugador, la serie que la consagró como una estrella internacional. Cada proyecto era una nueva oportunidad para demostrar su talento, para llegar a un público más amplio, para consolidar su carrera. Y Demet supo aprovechar al máximo cada una de estas oportunidades. No se conformó con el éxito, sino que siguió trabajando duro, buscando nuevos desafíos, explorando nuevos registros. En Erkencikus, Demet interpretó a Sanem, una joven espontánea y soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y que se enamora de Can, un fotógrafo aventurero interpretado por Can Yaman. Esta serie fue un fenómeno mundial y le valió a Demet numerosos premios y reconocimientos. Erkencikus fue un auténtico boom. La serie se emitió en numerosos países, conquistando al público de todo el mundo. Y Demet se convirtió en una estrella internacional. Su personaje de Sanem era adorable, divertido, lleno de energía. Y la química con Can Yaman era explosiva. Juntos crearon una pareja icónica que marcó una época. La serie le valió a Demet numerosos premios y reconocimientos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la confesión imperdible que os prometí al principio? Pues bien, aquí viene lo interesante. Durante la grabación de Zilek Kokusu, Demet confesó en una entrevista que al principio se sintió muy insegura con su papel. Sentía que no era lo suficientemente buena, que no estaba a la altura del personaje y que iba a decepcionar al público. Esta confesión es la clave para entender la magnitud de su éxito. No solo es una actriz talentosa, sino también una persona honesta y vulnerable. Imagínate. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, sintiéndose insegura y con miedo a fracasar. Esta confesión, que quizás pasó desapercibida para muchos, para mí es fundamental para entender su éxito. Porque demuestra que incluso las personas más talentosas y exitosas tienen dudas y miedos. Es fácil mirar a las estrellas y pensar que todo les resulta fácil, que nacieron con un don y que el éxito les llegó sin esfuerzo. Pero la realidad es que detrás de cada estrella hay mucho trabajo duro, mucha dedicación y sobre todo, muchos miedos e inseguridades. La confesión de Demet nos recuerda que todos somos humanos, que todos tenemos nuestras debilidades y que no hay que avergonzarse de ello.
Lo importante, en mi opinión, es no dejarse vencer por esos miedos, sino utilizarlos como motivación para seguir creciendo y mejorando. Y eso es precisamente lo que hizo Demet. A pesar de sus inseguridades, se esforzó al máximo para dar lo mejor de sí misma en Zilek Kokusu. Y el resultado fue espectacular. Demet no permitió que sus miedos la paralizaran. Los utilizó como combustible para trabajar aún más duro, para prepararse a fondo para el papel, para superar sus propias expectativas. Y esa actitud es lo que la diferencia de otras actrices. No se conforma con lo mínimo, siempre busca la excelencia. Su interpretación de Asl conquistó al público y le demostró a ella misma que era capaz de lograr grandes cosas. Esa confianza que ganó en Zilek Kokusu fue fundamental para su posterior éxito en No. 309 y en Erkencikus. Zilek Kokusu no solo fue un éxito de audiencia, sino también un éxito personal para Demet. Le permitió descubrir su potencial, creer en sí misma y darse cuenta de que era capaz de alcanzar sus sueños. Y esa confianza fue fundamental para afrontar los siguientes retos en su carrera. Y es que, como dice el dicho, la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Demet creyó en sí misma, se esforzó al máximo y no se rindió ante las adversidades. Y esa combinación de talento, perseverancia y confianza fue lo que la llevó a convertirse en la estrella que es hoy. La confianza en uno mismo es un ingrediente esencial para el éxito. Si no crees en ti mismo, ¿quién lo va a hacer? Demet nos demuestra que la fe en uno mismo es fundamental para superar los obstáculos y alcanzar nuestros objetivos. Además, creo que la confesión de Demet sobre sus inseguridades la hace aún más cercana y admirable. Porque demuestra que es una persona real, con sus virtudes y sus defectos, con sus miedos y sus sueños. Y esa autenticidad es lo que la conecta con el público y la hace tan querida. En un mundo lleno de falsedad y apariencias, la autenticidad es un valor muy apreciado. Demet no pretende ser perfecta. Se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y esa honestidad es lo que la hace tan atractiva para el público. Demet no pretende ser perfecta. No se esconde detrás de una imagen artificial. Se muestra tal como es, con sus errores y sus aciertos. Y esa transparencia es lo que la hace tan especial y diferente. Demet es un ejemplo de autenticidad. No tiene miedo de mostrar su verdadero yo, de ser vulnerable, de compartir sus inseguridades. Y esa transparencia es lo que la hace tan cercana y accesible para el público. Y es que en un mundo donde las redes sociales nos bombardean constantemente con imágenes de perfección inalcanzable, es refrescante encontrar a una persona como Demet, que se muestra auténtica y vulnerable. Una persona que no tiene miedo de mostrar sus inseguridades y que nos inspira a aceptarnos tal como somos. Demet nos enseña que no hay que tener miedo de ser uno mismo, que la perfección no existe y que la belleza reside en la autenticidad. Por supuesto, después de Erkencikus, Demet ha seguido cosechando éxitos con otros proyectos importantes en su carrera. Ha protagonizado series como Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y Aşk Taktikleri, Tácticas de amor, que han tenido una gran acogida por parte del público. Demet no se ha dormido en los laureles. Ha seguido trabajando duro, buscando nuevos desafíos, explorando nuevos registros. Y ha demostrado que es una actriz versátil, capaz de interpretar diferentes tipos de papeles con gran maestría. Además, Demet ha incursionado en el mundo del cine, protagonizando películas como Aşk Taktikleri 2, Tácticas de amor 2 y Virgen. Y por supuesto, no podemos olvidar su participación en la serie de Disney Plus Dünya Benim Aramda, Entre el mundo y yo, donde demostró una vez más su versatilidad como actriz. Demet es una actriz polifacética, capaz de brillar tanto en la televisión como en el cine. Ha demostrado que tiene talento para la comedia, el drama y el romance. Y su participación en la serie de Disney Plus la ha consolidado como una estrella internacional. Pero a pesar de todos estos éxitos, creo que Zilek Kokusu sigue siendo un punto de inflexión en su carrera. Fue la serie que le dio la oportunidad de mostrar todo su talento, la serie que le permitió ganar confianza en sí misma y la serie que la catapultó al estrellato. Zilek Kokusu fue el trampolín que impulsó la carrera de Demet hacia el estrellato. Fue el proyecto que le dio la visibilidad que necesitaba para convertirse en una estrella. Fue, en definitiva, el punto de inflexión que marcó un antes y un después en su vida. Y esa confesión sobre sus inseguridades durante la grabación de Zilek Kokusu es, para mí, la clave para entender su éxito.
Porque demuestra que incluso las personas más talentosas y exitosas tienen dudas y miedos. Lo importante es no dejarse vencer por esos miedos, sino utilizarlos como motivación para seguir creciendo y mejorando. La historia de Demet nos enseña que no hay que tener miedo de ser vulnerable, de reconocer nuestras debilidades. Al contrario, la vulnerabilidad nos hace más humanos, más cercanos y más auténticos. Así que si alguna vez te sientes inseguro o con miedo a fracasar, recuerda la historia de Demet Özdemir. Recuerda que incluso ella, una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, tuvo dudas y miedos al principio de su carrera. Pero no se rindió. Creyó en sí misma, se esforzó al máximo y logró alcanzar sus sueños. Demet es un ejemplo de superación personal. Nos demuestra que con trabajo duro, dedicación y confianza en uno mismo, se pueden alcanzar los sueños, sin importar lo difíciles que parezcan. Y tú también puedes lograr tus sueños. Solo necesitas creer en ti mismo, esforzarte al máximo y no rendirte ante las adversidades. ¡Ánimo! Recuerda que el camino hacia el éxito no es fácil. Habrá obstáculos, habrá dificultades, habrá momentos de duda. Pero lo importante es no perder la esperanza, seguir luchando por tus sueños y nunca rendirte. Y ahora, después de este largo viaje a través de la carrera de Demet Özdemir, es hora de llegar a la conclusión. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo hablando de esta increíble actriz. Ha sido un placer compartir con vosotros mi análisis sobre la carrera de Demet, analizar sus éxitos, sus fracasos y sobre todo, su gran capacidad para superar los obstáculos. Para resumir brevemente los puntos principales de este vídeo, hemos hablado de la perseverancia de Demet, de su talento innegable, de su capacidad para conectar con el público y por supuesto de su gran oportunidad, su papel protagónico en la serie Zilek Kokusu. Hemos explorado su trayectoria desde sus inicios como bailarina hasta su consolidación como estrella internacional. También hemos hablado de su confesión sobre sus inseguridades durante la grabación de Zilek Kokusu, y de cómo esa confesión es fundamental para entender su éxito. Porque demuestra que incluso las personas más talentosas y exitosas tienen dudas y miedos. Lo importante es no dejarse vencer por esos miedos, sino utilizarlos como motivación para seguir creciendo y mejorando. Hemos profundizado en la importancia de la vulnerabilidad y la autenticidad para conectar con el público. Y por último hemos recordado que todos podemos lograr nuestros sueños si creemos en nosotros mismos, nos esforzamos al máximo y no nos rendimos ante las adversidades. Hemos reiterado la importancia de la perseverancia, la dedicación y la confianza en uno mismo para alcanzar el éxito. Quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para vosotros. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Sin vosotros, este canal no sería posible. Vuestros comentarios, vuestros likes y vuestras suscripciones son el motor que me impulsa a seguir adelante. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este vídeo. ¿Qué os ha parecido? ¿Estáis de acuerdo con mi análisis sobre la carrera de Demet Özdemir? ¿Creéis que Zilek Kokusu fue su gran oportunidad? ¿Qué otros proyectos de Demet os han gustado más? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos. Vuestros comentarios son muy importantes para mí. Me ayudan a entender qué tipo de contenido os gusta más y qué puedo hacer para mejorar. Y ahora, para finalizar, os animo a que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares y por supuesto, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ni uno solo de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, crean en sus sueños y nunca se rindan. Hasta la vista, preciosos.